Tu llamado es irrevocable. De eso vamos a hablar en el día 209 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Mi padre, como muchos judíos, nunca vivió en Israel. El pueblo judío estaba esparcido por todo el mundo. En 1947 se restableció el Estado de Israel y hoy en día alrededor de 7.5 millones de personas viven en Israel, de los cuales aproximadamente 6 millones son judíos. Hay muchos otros judíos todavía hoy dispersos alrededor del mundo. Me gusta la forma en que Eugene Peterson traduce el pasaje del Nuevo Testamento para hoy usando el término conocedores para el pueblo judío y extranjeros para el pueblo no judío. A lo largo de los años, muchas personas judías se han hecho cristianas. En realidad, todos los primeros cristianos eran judíos, conocedores. Pero ahora la inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros, no judíos. ¿Qué le depara el futuro a los conocedores? La clave de la comprensión que Pablo tenía del asunto está en Romanos 11:29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Como vemos en los pasajes de hoy, este es un tema que recorre toda la Biblia. Salmos 89, versículos 19 al 29 dice lo siguiente. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David, mi siervo, lo ungí como mi santa unción, con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Este Salmo 89 nos refleja el pacto de Dios con su pueblo durará para siempre. Vemos en el pacto con David que los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Dios llamó al mejor hombre de su pueblo, le dio regalos, le brindó su ayuda, lo ungió, le prometió que su amor estaría con él y que él mantendría ese amor para siempre. Mi pacto con él se mantendrá fiel, afirmaré su dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista. Esta promesa fue dada originalmente a David, 2 Samuel 7, versículos 12 al 16, y repetida muchas veces luego en el libro de Isaías. Aquello que se le prometió a David fue prometido a Israel. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Pablo demuestra claramente que todo esto se ha cumplido en Jesús. Escribe, nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. A continuación cita a Isaías 55. Yo te daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Hechos 13:34. Dios promete que mantendrá su amor por ti para siempre y que por medio de Jesús heredarás todas las bendiciones prometidas a David. Eres amado, eres ungido, Dios te dará fuerza y tu llamado es irrevocable. Leamos ahora Romanos 11, versículos 11 al 32. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros habló gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, pues fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues todopoderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11, en sus versículos 11 al 32 que acabamos de leer, nos habla de las promesas de Dios a Israel. Estas prevalecerán. Como veíamos ayer en Romanos 11, Pablo responde a la pregunta, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, es la respuesta, porque las dádivas de Dios son irrevocables como lo es también su llamamiento. Los dones de Dios y el llamado de Dios están bajo garantía total, nunca cancelados, nunca rescindidos. Sin embargo, Pablo aún tiene que lidiar con la aparente realidad de que la mayoría no ha aceptado a Jesús. Habla de aquellos que tropezaron, y se han endurecido. Ahora son como ramas de olivo que han sido desgajadas. ¿Cómo puede encajar esto en las promesas inquebrantables que Dios ha hecho a los judíos? Primero, este endurecimiento fue solo parcial. Siempre ha habido un remanente, un resto elegido por la gracia. En segundo lugar, el endurecimiento fue fructífero, ya que trajo la riqueza a los gentiles, como lo indica cuando salieron, dejaron la puerta abierta y los extranjeros entraron. En tercer lugar, el endurecimiento fue temporal. ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Esta dureza por parte de los conocedores de Israel es algo temporal. Ahora bien, si su salida ha provocado esta llegada mundial de extranjeros no judíos al reino de Dios, imaginen el efecto de su regreso. ¿Qué regreso a casa? Este último punto es particularmente importante para Pablo, quien se preocupa apasionadamente por su gente. Con entusiasmo anticipa la plena inclusión del pueblo de Israel, continúa diciendo que todo Israel será salvo. Aquí no nos dice si esto sucede, sino cuando esto suceda. Utiliza un olivo como imagen de la nación judía. Cristo vino y la nación lo rechazó. El árbol fue cortado, pero quedaron las raíces que el jardinero injertó en los gentiles. Llegará el tiempo en que las ramas judías sean injertadas de vuelta. Entonces todo el árbol estará completo. Los gentiles crecen fuera del muñón, no apoyan la raíz, los judíos, pero la raíz los sostiene. Hay 3 etapas sucesivas en el cumplimiento del plan divino de salvación. En primer lugar, la incredulidad de la mayor parte de Israel. Algunas de las ramas han sido desgajadas. En segundo lugar, la inclusión de muchos extranjeros a través de la fe en Jesús. Tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado. Tercero, la salvación de todo Israel. ¿Pero qué significa todo Israel será salvo? Algunos han argumentado que significa que Israel todavía puede ser salvo aparte de Cristo. Sin embargo, esta posición no es aplausible. Pablo ha sostenido a lo largo de la epístola que Jesús es el camino de la salvación. Otros han argumentado que significaba que toda la nación de Israel, incluyendo cada miembro, pondría su fe en Jesús. Sin embargo, todo Israel es una expresión recurrente en el Antiguo Testamento y en la literatura judía, la cual no necesariamente significa todos los judíos sin excepción alguna, sino Israel como un todo. Por ejemplo, 1 Samuel 7:5, 28:1 y 1 Reyes 12:1 y Daniel 9:11. Esto también encaja con el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Pablo está considerando el trato de Dios con la nación como un todo. Así, su plena restauración
Romanos 11:12, debe entenderse en el mismo sentido que la plena restauración para los gentiles. La conversión a gran escala del mundo gentil tiene que seguir a la conversión a gran escala de Israel. Pablo concluye, de hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Veamos 1 Crónicas 4, versículos 9 al 43. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón. Y Estón engendró a Bet-Rafa, a Pesea y a Teína, padre de la ciudad de Naas. Estos son los varones de Reca, los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel, Atad y Meonotai, y el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim. Porque fueron artífices los hijos de Caleb, hijo de Jefone, Iru, Ela y Naam, e hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jealelel, Sif, Sifa, Tirías y Azareel, y los hijos de Esdras, Jeter, Mered, Efer, Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemor. Y su mujer Jeudaía dio a luz a Jered, padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitía, hija de Faraón, con la cual casó Mered. Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, Garmita y Estemoa, Maacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Ben-Anán y Tilón. Y los hijos de Isi, Soed y Ben-Soed. Los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Bet-Asbea, y Joacim, y los varones de Goseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey ocupados en su servicio. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl y Salum, su hijo, Mitsam, su hijo, y Misma, su hijo. Los hijos de Misma, Amuel, su hijo, Sacur, su hijo, y Simei, su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Beerseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar-Susim, Bet-Birai y Saraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David, y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquén y Asán. 5 pueblos y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel y Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales entre sus familias. Y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes, y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec y habitaron allí hasta hoy. Primera de Crónicas 5. Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel.
y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías, su hijo, Gog, su hijo, Simei, su hijo, Micaía, su hijo, Reaía, su hijo, Baal, su hijo, Beera, su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Balmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad, descendientes de Gad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal de Basán, el segundo Safán, luego Jaanaí, después Safat y sus hermanos según las familias de sus padres fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Silla y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus, también Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Joroboam, rey de Israel. Historia de las 2 tribus y media. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,770 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Hombres valientes y esforzados, varones de hombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Alal, a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Primera de Crónicas 4 y Primera de Crónicas 5 nos están también trayendo a la memoria el carácter generoso de Dios y sus bendiciones, que son inmutables. Dios tiene el control definitivo de la historia, su llamado y sus dones son irrevocables. En el Nuevo Testamento se cumplió aquello que comenzó en el Antiguo. El cronista traza la historia de Israel desde sus comienzos. Dios es soberano, la guerra era de Dios. ¿Significa esto que somos simples peones de un juego de ajedrez? ¿Somos simplemente piezas movidas alrededor del tablero de ajedrez de Dios sin ninguna opción o libre albedrío? De ningún modo. Dios te incluye en sus planes, tus acciones marcan la diferencia, ya sea para bien o para mal. Actos que deshonran. Nuestras acciones pueden hacer que perdamos la bendición de Dios. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el hecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Perdió una gran herencia porque no pudo controlar sus deseos. Joyce Meyer escribe acerca de estos versículos: pídele a Dios que te ayude a percibir lo que es verdaderamente valioso y a no permitir que la lujuria de la carne o tus emociones te hagan perder una bendición. Persona de honor. Jabes, por otra parte, era un hombre honorable. La oración de Jabes marcó la diferencia. Oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Esta no es la oración más altruista de la Biblia.
Sin embargo, Dios la respondió. Jesús nos enseñó a orar, entre otras cosas, para que nos diera hoy nuestro pan cotidiano. Mateo 6:11. Nuestra primera preocupación debe ser la gloria de Dios, su reino y su voluntad. Pero no está mal también pedir la bendición, la presencia, la protección y la sanación de Dios en nuestras propias vidas. Del mismo modo, Dios le dio a su pueblo la victoria. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Dios los ayudó. Primera de Crónicas 5:20. La batalla era de Dios y Él tenía el control definitivo, pero sus oraciones marcaron la diferencia. Probablemente hago demasiadas oraciones por mi familia y por mí. La oración de Jabes también suena egocéntrica. Sin embargo, Dios parece haberla respondido. Señor, gracias porque mi llamado es irrevocable. Gracias porque la batalla es tuya. Gracias porque mis oraciones hacen y marcan la diferencia. Señor, te pido hoy por las batallas que enfrento. Que Dios te bendiga.